yo no lo tomaría en cuenta con la temperatura ambiental. Reconozcamos que nosotros somos una provincia más bien casi subtropical, tropical. Este año hemos tenido un año más frío que el resto, pero no tenemos temperaturas extremas. Pero sí es cierto, y lo nombraste vos en tu explicación, tenemos cuadros respiratorios de contagio escolar que van incrementándose y en algún momento parece ya algo bastante comprometido, y ahí podemos hablar de esa posibilidad de tener una semana de intervalo como para que disminuya un poco la patología, recuperar un poco la salud grupal, me refiero, más que la individual, y poder continuar con las actividades. Así que no está del todo erróneo tu pensamiento. ¿Y cuáles son las mayores complicaciones para los chicos de tener que levantarte temprano, algunos 6 de la mañana porque viven lejos y demás? Y bueno, algunos tienen la suerte un poquito más tarde, pero fue bravo el tema del frío la semana pasada. Sí, sí, pero complicaciones por el frío no, digamos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay países enteros que tienen temperatura bajo cero casi la mayor parte del año. Bien. En realidad, el tema de la rutina y el tema de la concurrencia escolar es una cuestión de hábitos y de rutinas. Creo que hay que tratar de eh, interpretar un poco también o hacerle entender a la población de que la lluvia, el frío, el calor y demás no son impedimentos para cumplir con las actividades de todos los días. Siempre tener en cuenta que hay que utilizar o hay que tener, uno debiera tener, las instituciones también, la comodidad necesaria como para poder hacer ese tipo de transporte, de llegar a la escuela sin ningún tipo de dificultad y demás. Ahora, Sí es cierto que tenemos que tratar de evitar el encierro extremo, digamos, que es lo que habitualmente tenemos que, por ahí lo hacemos inconscientemente y nos perjudica en la salud, eh, como por ejemplo, y es por una cuestión de desconocimiento, como pasó que no nos va a pasar en Corrientes, porque no tenemos, como pasó en zonas muy frías, como en Córdoba, como en Buenos Aires, con el monóxido de carbono, digamos. Uno cree que herméticamente encerrado va a estar mejor, y en general la salud se altera con ese tipo de encierro. Tiene que correr el aire. circular. Sí o Circular. sí. Doctor, Sí o sí. nosotros tenemos la experiencia, ¿no? La triste experiencia del COVID y todas estas cuestiones, y hablando de encierro, coincide justamente con su relato. No sé si en algún momento se hizo algún estudio, se pensó, se trabajó, porque hablando de los chicos en el colegio, principalmente de los chicos, por ahí es el lugar de mayor contacto, ¿no? Con otros chicos que están engripados, con algún tipo de patología. ¿Se habrá pensado en algún momento de ver cómo se puede solucionar esto? ¿O de aquellos chicos que por ahí estén cursando una gripe o estén transitando algún tipo de enfermedad, no asistan ellos al colegio, tengan una especie de estudio virtual, ¿no? Para no que se propague, que no se contagie la enfermedad. Las recomendaciones siempre están y son bastante claras, digamos. Un niño con cuadro febril, un niño con un cuadro viral contagioso, con una tos extrema, no tiene que concurrir, inclusive no tiene que concurrir ante la duda de que eso sea un cuadro contagioso hasta que el pediatra o el profesional le aclare si puede concurrir o no, digamos. En ese sentido, es muy claro. La otra cosa es, por supuesto, que las habitaciones tienen que tener un tipo de circulación muy particular para que el aire se recambie permanentemente en las habitaciones. Es en eso sí, la cuestión edilicia, por ahí no tenemos ese tipo de prestaciones que nos ayuden a estar conformes y a estar cuidados en ese sentido. Pero como vos lo dijiste, los lugares con muchas personas, los lugares de trabajo también, digamos, pero los lugares con muchas personas, sobre todo los niños de menos de 6 años, sobre todo preescolar, jardines de infantes, guardería, donde están con una defensa todavía en formación, son los más vulnerables a contagiarse más rápidamente y a propagar las enfermedades.
Y en este caso, doctor, y aprovechando de su gentileza, ¿cuál sería un consejo ideal para este tipo de clima a los padres principalmente? Primero, no tenerle miedo al frío. Segundo, mantener ciertas conductas que ayudan al niño a defenderse bien, digamos, ¿no? Eso significa una buena hidratación con agua libre de colorantes y conservantes, los colorantes, los conservantes, las cosas agregadas a los ultraprocesados sobre todo, hacen que la inmunidad no funcione correctamente y sí mejora la inmunidad el consumo de verduras, frutas y legumbres, que es lo que tenemos que hacer. Y después los cuidados que tienen que ver con la ventilación y la aireación, no solamente de la escuela, sino también de la casa. Nosotros tenemos familias, y nosotros particularmente, que estamos mucho fuera de casa, a veces llegamos y la casa está herméticamente cerrada porque estuvo todo el día cerrada porque no estuvimos en casa, hace frío, seguimos con la casa cerrada y eliminamos los virus, las bacterias y demás adentro, dormimos 6, 8 horas en una habitación y eso genera la posibilidad de contagiarnos más. Entonces, la ventilación de 4 horas de las habitaciones son fundamentales y también la conducta de la higiene cuando llegamos a casa o antes de los momentos donde llevamos cosas a la boca, como es el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. El lavado de manos como una rutina es algo que tenemos que no olvidarnos porque en la pandemia lo teníamos bastante claro y ahora a veces nos relajamos y hacemos que nuestros chicos se olviden de ese tipo de cuestiones. Ahora como es todo un conjunto, ¿no, Córdoba? Para cerrar esta parte, porque no estamos hablando solamente de ventilar, del cuidado, de la alimentación, de la conducta, de la higiene. Con una sola cosa no estaríamos combatiendo, doctor, ¿no? Sería todo un combo de tenerlo como algo habitual, algo común, ya tendría que ser ya automático, ¿no? Lavarse las manos, cuidarse, ventilar, tomar todas las precauciones, doctor. Bien, ahí dijiste algo muy claro, que eso hay que tomarlo como rutinas, rutinas que tenemos que hacer casi automáticamente y desaparecer un poco lo que nosotros vemos como algo que la población lo toma como algo prioritario, que es eliminar el frío o protegernos del frío. O sea, básicamente una creencia limitante es creer que si nosotros evitamos el frío no nos vamos a enfermar. Y justamente lo que hay que hacer es no exponernos al frío por hacerlo, pero sí no temerle al frío y sí estas cuestiones que te dije con un cierto orden tipo tips, hay que tenerlos como rutina en la casa y cumplirlos casi a rajatabla para que pasemos lo mejor posible estas épocas otoñales, invernales y sobre todo en la época escolar. Bien, Flavio Gabriel Serra en el Facebook, lo buscan, y en Flavio Serra Pediatra en Instagram, más de 100.000 seguidores entre los dos. Qué bueno. Es una locura y están los consejos. Yo tengo esa receta donde usted pone los consejos y escribe la misma letra cuando hace el remedio. No, y eso puede servirme de una cargada. Yo la verdad que atiendo mucha gente, las recetas a veces inclusive los pacientes me mandan por WhatsApp, doctor, no entiendo esto. Yo cuando tengo mi tiempo y escribo, esas recetas las escribo yo también, digamos, todo lo que ven ahí es hecho por mí de manera casera, ahora se lo doy a un grupo para que lo edite, digamos, pero lo hago yo, y básicamente es mi letra natural, pero por supuesto que en el consultorio yo no puedo escribir con tanta paciencia, digamos. Bueno, pero qué bueno la cantidad de gente que lo sigue, ¿no? La verdad que es gratificante y bueno, todos ahí buscando siempre un consejo y bueno, a esto hay que sumarlo seguramente un montón de preguntas al privado y demás, ¿no? Sí, la verdad que siempre pido disculpas porque llega un momento donde es imposible contestar la cantidad de mensajes, preguntas, consejos, incluyendo
los mensajes diciendo usted está en el consultorio hoy, hay muchos pacientes, voy para allá, me espera, y todo ese tipo de cosas, se hace un poco difícil detectar cuáles son las importantes o no, pero bueno, hacemos el esfuerzo de tratar de contestarles a todos, y como siempre digo, la idea es siempre ayudar, digamos. Así que siempre lo que ponemos es tratando de que a alguien le sirva, y por supuesto que cuando hay algún tipo de duda con respecto a esto, movilizarlos para que hagan las consultas pertinentes con el profesional adecuado. Bueno, esa es una parte interesante, doctor, ¿no? Porque hoy por hoy la gente está como muy acostumbrada a consultar con el celular en el caso y cree que todo lo que se dice o todo lo que publican es cierto. Me parece por ahí una consulta médica con la garantía y el certificado que tiene esto de lo que puede hacer o no. Hay cosas interesantes. Usted navega por algunas aplicaciones y le pueden solucionar algún tipo de problema, pero el tema de salud me parece que por ahí es mucho más comprometido, ¿no? Hay que tener mucho más cuidado. Hay que tener mucho más cuidado, vos lo dijiste, y el que está del otro lado, el que consulta en Instagram, TikTok, Facebook y demás, tiene que saber que solo son cuestiones que tiene que corroborarla con un profesional, digamos. O sea, solo le tiene que servir de punta del ovillo para consultar con gente idónea. ¿Sí? No se queden con solamente la información que ven, porque hay información de todo tipo y los algoritmos que tiene este tipo de redes son muy particularmente dirigidas a lo que a uno le causa algún tipo de prurito o de ideología o de idea. Claro. Y para aprender realmente hay que sacarse las ideologías y las creencias de la cabeza.